El tema que avanzaremos hoy es Introducción a la Epidemiología. Comenzamos. Para poder hablar de la epidemiología, nosotros tenemos que definir el concepto de lo que es la palabra epidemiología. Entonces vamos a dividir a esta palabra en tres componentes. Epi, que significa sobre, demos, que es población, y logos, que es estudio. Entonces tendremos como resultado que la epidemiología es el estudio de la transmisión, de la diseminación, del control y de la prevención de enfermedades infecciosas en la población. Pero nosotros también tenemos un concepto basado en la salud pública. Entonces, el concepto de epidemiología, según la salud pública, es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados que van a estar relacionados con la salud en la población. Esto está referido sobre todo a la relación que vamos a tener sobre el comportamiento de enfermedades comunes que puedan presentar una población determinada o al contrario de las enfermedades que nosotros podamos recepcionar del mundo. Entonces, al decir poblaciones específicas, nosotros nos estamos refiriendo a poblaciones o a lugares bien delimitados con ciertas características, sean sociológicas, sean geológicas o sean culturales, que determinen a una población como un conjunto de personas que tengan en común ciertas variables específicas. Entonces, el conjunto de la determinación, el conjunto de los determinantes de la distribución y sobre todo de la salud de esa población tienen que estar relacionados con la aplicación de un estudio para poder controlar los problemas de la enfermedad de dicha población de dicha población y de esa población que nosotros la vamos a denominar como población delimitada. Si bien la epidemiología va a basarse en el estudio y en el comportamiento de las enfermedades, nosotros vamos a ver términos específicos y una metodología dirigida a lo que es la epidemiología. Dentro de estos términos, nosotros podemos mencionar el término de esporádico y el término endémico. Son dos conceptos específicos que van a tener cierta relación uno al otro porque nosotros nos estamos refiriendo al comportamiento de la enfermedad. Voy a definir a esporádico a la enfermedad que ocurre de vez en cuando irregularmente. Es decir, un resfrío en temporada de invierno o en un cambio de temporada, es decir, cuando nosotros comenzamos la primavera. Eso sería un comportamiento esporádico. Un comportamiento endémico, más al contrario, se refiere a una enfermedad que va a permanecer en la población determinada o delimitada con una frecuencia baja. Es decir, si nosotros hablamos del concepto endémico, podemos hablar del comportamiento de la enfermedad de la fiebre amarilla en Bolivia, ya que la fiebre amarilla es endémica, pero no en todo Bolivia, sino que esta enfermedad, que es la fiebre amarilla, va a estar delimitada a un sector específico de Bolivia. Epidemia no es más que el brote repentino de una enfermedad por encima del nivel típico. Es decir, cuando nosotros sabemos que si bien un resfrío se va a presentar en una temporada de invierno, tenemos ciertas acciones preventivas dentro de la salud pública para poder frenar el aumento de los casos. Pero nosotros no vamos a poder manejar en algunos casos ciertas enfermedades que van a sobrepasar lo estimado que nosotros estamos viendo en el comportamiento de esta enfermedad. Puede ser que si bien nosotros manejemos casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual en temporada de carnavales y estas pueden sobrepasar el número de casos, nosotros ya estamos hablando de que al sobrepasar el número de casos ya manejamos una epidemia en ciertas enfermedades, donde el comportamiento que se esperaba no es, sino que al contrario ha aumentado el número de casos. El concepto pandémico en la actualidad es un concepto muy trivial, es decir, todos hablamos de la pandemia. La pandemia no es más que una epidemia que se va a representar, pero a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que esta enfermedad puede estar presente en Bolivia, puede estar presente en Estados Unidos, en China, en Japón,
Si nosotros hablamos de una pandemia, nos estamos refiriendo de que ha comenzado como una epidemia, pero esta tiene que ser nombrada pandemia a través de la OMS por ciertos decanos que nos van a ayudar a poder clasificarla a una enfermedad como pandemia. Como en el caso de 1918-1919, en el caso de la pandemia de la gripe, y en la actualidad nosotros estamos pasando por una pandemia que es la del COVID-19. Epidemiología también va a hablar de conceptos de enfermedad. Hablar de conceptos de enfermedad se redunda. Entonces vamos a clasificarla en 5 grandes pilares. Una es la historia natural de la enfermedad, otra son los espectros que nosotros esperamos de la enfermedad, el otro son los procesos de las enfermedades infecciosas y también vamos a hablar de los tipos de infección como también de los periodos de incubación de las enfermedades. Comencemos. Cuando yo hablo de una historia natural de la enfermedad, me estoy refiriendo al curso de la enfermedad por el tiempo, es decir, cómo se va a comportar esta enfermedad con el tiempo. Si yo estoy diciendo que es una historia natural de la enfermedad, me estoy refiriendo de que la medicina no puede entrar dentro de este proceso, ¿sí? Entonces es como la enfermedad se va a instaurar y tenemos que tener en cuenta que el final de la historia natural es la muerte. Pero para poder manejar esta historia natural, nosotros manejamos subconceptos. Dentro de estos conceptos está el pronóstico, que no es más que la predicción del curso de la enfermedad, y los estados de susceptibilidad. Cuando hablo de estados de susceptibilidad, voy a mencionar 2 grandes conceptos. Uno es el factor de riesgo y otro son los determinantes de riesgo. Factores de riesgos vamos a decir que es la presencia asociada con un aumento de la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Al manejar el concepto de probabilidad, lo que yo me estoy refiriendo es que puede que se produzca o al contrario, puede que no. Si yo hablo ya de determinantes de riesgo, me estoy refiriendo a variables específicas, sean numerales o sean genéricas. Dentro de estas vamos a manejar las variables del sexo, la edad y la historia. El estudio de la enfermedad, desde un punto de vista clínico, nosotros vamos a subdividirla en una clasificación morfológica. Esta va a estar relacionada a la localización, por decirte, si nosotros queremos hablar de un CA, nosotros sabemos que esta se puede clasificar desde un punto de vista histológico. La capacidad funcional, es decir, cuánta limitación física nos puede dar dicha enfermedad, y la evaluación objetiva, que no es más que es el resultado o la lectura de los resultados de laboratorio o los hallazgos de diagnóstico. Según la consecuencia de los eventos que ocurren desde el tiempo de la exposición al agente etiológico hasta la muerte, nosotros vamos a referirnos que es todo un proceso en el cual es el comportamiento de la enfermedad. En este proceso nosotros vamos a tener 2 componentes. Estos componentes los vamos a denominar como mayores. Los componentes mayores son las manifestaciones subclínicas, es decir, la exposición o los cambios patológicos que se puedan presentar. Pero también vamos a manejarla como un todo que vendría a ser que la vamos a clasificar como una enfermedad clínica. Es decir, acá nosotros tenemos que saber el tiempo, cómo llegamos al diagnóstico y por supuesto cuáles han sido las causas que ha llevado a que la instalación de esta enfermedad produzca la muerte. Sabemos que dentro de estas manifestaciones subclínicas vamos a manejar el concepto de los síntomas, que simplemente son los que vamos a mencionar a continuación. Cuando nosotros hablamos desde un punto de vista clínico, tenemos que mencionar el gradiente de infección. Y el gradiente de infección se refiere a la secuencia de las manifestaciones de las enfermedades que van a reflejar una respuesta del huésped frente al agente infeccioso. Cómo el organismo se va a defender de esta enfermedad. Pero para que esto se pueda producir, nosotros tenemos que tener componentes específicos. Los hemos mencionado anteriormente. Tenemos que saber cuáles van a ser nuestros factores de riesgos y cuáles van a ser nuestros determinantes de riesgo. Si yo me refiero a un determinante de riesgo, tengo que saber qué es la clasificación en la cual la persona como tal se está dando a conocer o se está dando a defender del agente infeccioso.
En esto nosotros vamos a manejar conceptos como infecciones inaparentes o subclínicas, es decir, que nosotros no vamos a saber cuándo comenzó la enfermedad y es por eso que nosotros la vamos a manejar dentro de los datos subclínicos. Después va a llevarse una enfermedad leve y consecuentemente podemos mencionar que esta enfermedad leve puede evolucionar a una enfermedad severa, donde nosotros ya vamos a ver que se puede instalar todo lo que son los datos clínicos. Y por último, vamos a mencionar que la última etapa de la historia natural de la enfermedad vendría a ser la muerte. ¿Es fácil hablar sobre lo que son las interacciones entre el huésped y el parásito? Sí, porque dentro de esta relación nosotros vamos a sacar 4 conceptos importantes. Y estos conceptos nos van a ayudar a poder determinar el comportamiento de nuestra enfermedad. Uno de los conceptos específicos es la infectividad. Se refiere a la capacidad de causar infección en un huésped susceptible. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el concepto de la patogenicidad y de la virulencia. Cuando hablamos de virulencia no nos estamos refiriendo a lo que pueda causar o el impacto que pueda causar una enfermedad viral, sino que al contrario, si hablamos de virulencia nos referimos a la severidad de la enfermedad en el huésped. Y la patogenicidad se refiere a la capacidad de causar la enfermedad en él. Y un concepto que nosotros vamos a aumentar a lo que es dentro, a lo que es en las interacciones entre el huésped y el parásito, es lo que es la inmunogenicidad, que es la capacidad de la infección para producir una respuesta inmune específica. No nos olvidemos que el sistema inmune va a tener 2 tipos de respuesta, la innata, en la cual nosotros vamos a tener una respuesta mucho más específica, en la cual nosotros nos vamos a basar ciertos pilares para poder manejarlo y para poder dar como resultado la adaptación del cuerpo frente a un agente patógeno. Y con esto, compañeros, estaríamos terminando nuestro tema. Muchas gracias.